Hay momentos que dividen tu vida en dos, antes y después. Para mí, uno de esos momentos ocurrió a los 18 años, cuando mi madre miró mi futuro sobre una mesa de cocina y decidió que no valía tanto como la comodidad de mi hermana. El otro momento llegó 14 años después, cuando esa misma madre, junto con mi hermana Verónica, entró a la recepción de bienvenida de mi nueva casa, una casa de casi $1 millón, una casa que yo había comprado con mi trabajo, con mis noches sin dormir, con los años en que nadie me sostuvo, con el dinero de una empresa tecnológica que construí desde cero. Yo estaba en la sala, rodeada de amigos, colegas, vecinos, mentores, gente que sí había visto mi lucha, y entonces ellas entraron, mi madre, Margarita, mi hermana, Verónica, y apenas vi sus ojos, supe que algo estaba mal. No era orgullo, no era sorpresa sana, no era alegría, era esa misma expresión que vi cuando tenía 18 años, la noche en que me dijeron que mi fondo universitario ya no era mío, la noche en que mi madre eligió a Verónica. Otra vez, mi nombre es Elena Vargas, crecí en Boston, en una casa que desde fuera parecía normal. Mi papá, Ricardo, trabajaba en finanzas. Mi mamá, Margarita, tenía una boutique pequeña. Éramos dos hijas. Verónica, 3 años mayor que yo, y yo. También teníamos un Golden Retriever llamado Rusty, que probablemente fue el ser más justo de toda esa casa. Desde fuera, parecíamos una familia tranquila, vacaciones ocasionales, fotos navideñas, una madre elegante, un padre trabajador, 2 niñas con vestidos coordinados, pero las apariencias, como aprendí muy joven, pueden mentir con una facilidad cruel. Cuando yo tenía 12 años, mi papá se fue. El divorcio no fue escandaloso, no hubo gritos frente a vecinos ni platos rotos. Solo un día mi padre dejó de dormir en casa, y mi madre empezó a hablar de él como si fuera una decepción permanente. Después supe que se había mudado a Chicago y había formado otra familia. Durante años creí que simplemente me había abandonado. Más tarde entendería que la historia era más complicada. Pero en aquel momento, solo sabía una cosa, me quedé con mi madre, y con Verónica, y desde ese momento, el mundo familiar se inclinó aún más hacia mi hermana. Verónica siempre fue la hija que mi madre entendía, bonita, sociable, tradicional, de esas mujeres que podían entrar a una habitación y saber exactamente qué decir para que todos la miraran con aprobación. Yo era distinta, más callada, más analítica, siempre con un libro, una laptop vieja o algún proyecto raro. Me gustaban las computadoras, los sistemas, entender cómo funcionaban las cosas. A mi madre eso le parecía frío, raro, poco femenino. Verónica, en cambio, era todo lo que ella quería presumir. Cuando Verónica se casó con Daniel, un banquero de inversiones de una familia acomodada, mi madre actuó como si la boda fuera una coronación. Gastó más de $50.000 que no tenía. Decía, una hija solo se casa una vez. Yo tenía 19 años, trabajaba 2 empleos. Asistía a clases en un colegio comunitario y apenas pude pagar mi vestido de dama de honor. Nadie preguntó si podía costearlo. Solo se asumió que lo resolvería, porque yo siempre resolvía. Después llegaron los hijos de Verónica, Jens, Freya, T. Con cada bebé, la sensación de derecho de Verónica creció, y mi madre estaba siempre lista para rescatarla. Cuidar niños, pagar cuentas, comprar muebles, cubrir tarjetas, ayudar con viajes, y cuando yo necesitaba algo, aunque fuera dinero para libros, mi madre decía, tu hermana tiene 3 hijos que alimentar, Elena. ¿Para qué necesitas dinero extra? ¿Libros? ¿No puedes usar la biblioteca? Yo trabajaba hasta el agotamiento. Becas parciales me ayudaban, pero no bastaban. En la mañana era barista, en la tarde daba tutorías, los fines de semana hacía entrada de datos, y en las noches estudiaba programación hasta que los ojos me ardían. Dormir era un lujo, comer bien era un lujo, pedir ayuda, en mi casa, era una invitación a que te llamaran egoísta. Mi papá se desvaneció poco a poco de mi vida, o eso creí. Mi madre decía que él nunca llamaba, que se le olvidaba mi cumpleaños, que tenía una nueva familia y nuevas prioridades. Años después descubriría que muchas llamadas nunca me las pasaron. Muchos mensajes fueron borrados por accidente, pero en ese tiempo solo sentía su ausencia. Así que seguí. Mientras Verónica subía fotos perfectas de vacaciones familiares, yo pasaba noches enteras codificando y estudiando. Me gradué como la mejor de mi clase en la preparatoria. Mi madre fue a la
la ceremonia, pero se fue temprano porque Verónica llamó diciendo que James tenía fiebre. Una fiebre leve, nada grave, pero yo recibí mi diploma mirando hacia una silla vacía. Nunca me quejé, no abiertamente, solo acepté esa realidad y la convertí en combustible. Me dije, no necesito su aprobación, voy a construir mi propio futuro. Lo que no esperaba era que, en mi cumpleaños número 18, me quitaran incluso la base que prometieron dejarme. Ese cumpleaños cayó en martes. Lo recuerdo porque logré pedir la noche libre en el trabajo, algo raro para mí. No esperaba una fiesta grande. Verónica estaba embarazada de Caleb y como siempre, todo giraba alrededor de ella. Pero cumplir 18 se sentía importante. Era legalmente adulta. Había terminado la preparatoria. Había recibido becas parciales de 3 universidades. Por fin sentía que, quizá, mi vida iba a abrirse. Cuando llegué a casa después de una tutoría, encontré a mi madre y a Verónica sentadas en la mesa de la cocina. Había hojas, calculadoras y carpetas abiertas. Estaban tan concentradas que casi no levantaron la vista. Hay lasaña en el refrigerador si tienes hambre, dijo mi madre. Ni siquiera dijo feliz cumpleaños. Calenté un plato. Me senté. Intenté sonar normal. ¿Qué están haciendo? Mi madre levantó la mirada apenas. Cosas financieras. Verónica y Daniel necesitan una casa más grande ahora que viene Caleb. Asentí. Había escuchado esa conversación muchas veces, pero entonces vi una carpeta con mi nombre, mi carpeta de universidad. Una sensación fría me recorrió la espalda. ¿Por qué tienen mis papeles de la universidad? Verónica suspiró, dramática. Mejor dile ya, mamá. Mi madre acomodó los papeles, como si estuviera ordenando un asunto de oficina y no mi futuro. Elena, tenemos que hablar de tus planes universitarios. Con Verónica embarazada otra vez, ellos realmente necesitan una casa de 4 habitaciones. Daniel no recibió el bono que esperaban este año, y están un poco ajustados. Yo me quedé muy quieta, sabía hacia dónde iba, pero mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Ajustados para qué?, pregunté. Verónica tomó la palabra. Ya calculamos todo, incluso con el salario de Daniel y con mamá ayudando en el enganche. Nos falta para una casa decente. Mi madre me miró por fin. Necesitamos usar tu fondo universitario. El silencio fue tan fuerte que escuché el zumbido del refrigerador. Mi fondo universitario. El dinero que mi papá había empezado a ahorrar antes del divorcio. El dinero que mi madre me había prometido durante años que seguía intacto. El dinero que iba a cubrir lo que mis becas no cubrían. El dinero que hacía posible que yo no tuviera que endeudarme hasta el cuello. No entendí, o no quise entender. ¿Mi fondo? Sí, dijo mi madre, con esa voz de autoridad que usaba cuando ya había decidido algo. Francamente, no es como si no tuvieras becas, y el colegio comunitario es perfectamente respetable. Puedes transferirte después, cuando las cosas no estén tan apretadas para la familia. Para la familia. En mi casa, esa frase siempre significaba, para Verónica, pero ese dinero es mío. Dije despacio, papá lo apartó para mi educación. Verónica puso los ojos en blanco. No seas egoísta, Elena. Estamos hablando de un hogar para tus sobrinos. ¿Dónde quieres que duerman? ¿En un armario? ¿Solo porque tú quieres ir a una universidad elegante? Eso no es lo que estoy diciendo, respondí, pero trabajé muy duro para esto. Tengo promedio perfecto. He trabajado varios empleos. Las becas no cubren todo. Puedes pedir préstamos como todo el mundo, dijo Verónica. Daniel y yo tenemos una hipoteca. Eso es la vida real. Mi madre intervino. O puedes vivir aquí y estudiar en el colegio comunitario. Sería mucho más económico. Algo dentro de mí cambió. Años de silencio, años de ceder, años de escuchar que las necesidades de Verónica eran urgencias y las mías caprichos. Todo eso se convirtió en una sola palabra. No, la palabra quedó suspendida en la cocina. Mi madre parpadeó. ¿Perdón? No, repetí, más firme. Ese dinero es para mi educación. Papá y tú lo apartaron para mí. No es un fondo para la casa de Verónica. La expresión de mi madre se endureció. Esto no es una negociación, Elena. Esto es lo que va a pasar. Tu hermana tiene una familia que mantener. Y yo tengo un futuro que construir. Respondí, con la voz quebrándose. Me gané esas becas. Trabajé mientras mantenía mis notas. Merezco usar mi fondo universitario para estudiar. Verónica soltó una risa fría. Ay,
por favor, no sabes nada de responsabilidad real. Intenta tener 3 hijos antes de venir a hablarnos de lo que mereces. Las lágrimas estaban cerca, pero no las dejé salir. Esto no es justo, y las dos lo saben. Mi madre se levantó. Su silla raspó el piso. Mi prioridad es mi educación. Dije, eso no está mal. Bueno, dijo ella, cruzándose de brazos. Entonces tienes una decisión que tomar. ¿Aceptas que el dinero se usará para ayudar a tu hermana? ¿O empacas tus cosas y aprendes a vivir por tu cuenta? Ya tienes 18 años. Después de todo, el ultimátum cayó sobre la mesa. Verónica sonrió. Estaba segura de que yo iba a ceder, como siempre, pero algo ya se había roto. Me levanté despacio. Entonces empacaré mis cosas. La expresión de mi madre cambió. Por primera vez en años, no esperaba mi respuesta. No seas dramática, dijo Verónica. ¿A dónde vas a ir? No respondí. Entré a mi cuarto y saqué la maleta más grande. Metí ropa, artículos de baño, mi laptop, documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi identificación, mis papeles de beca. Las fotos familiares se quedaron en la pared. Ya no sentía que fueran mías. Mi madre apareció en la puerta. Estás siendo ridícula. Duerme y mañana hablamos racionalmente. No hay nada que hablar, dije, sorprendida por mi propia calma. Ustedes dejaron clara su posición. Yo estoy dejando clara la mía. Pasé junto a ella con la maleta. Tomé mi mochila, abrí la puerta, y salí. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Nadie me pidió que volviera. Esa noche dormí en mi auto en el estacionamiento de un Walmart. Usé mi uniforme de trabajo como almohada. Tenía frío, tenía miedo, pero sobre todo, tenía una claridad brutal. Estaba sola, de verdad sola. Durante 2 semanas viví así. Trabajaba, iba a clases, dormía en el auto, me duchaba en el gimnasio barato donde tenía membresía, comía lo que podía. No le conté a nadie, me daba vergüenza, como si haber sido abandonada fuera culpa mía. El día 15, mi profesora de informática, la profesora Clara Hughes, me encontró dormida en la biblioteca. Me despertó con cuidado. Elena, ¿está todo bien? Algo en su voz me rompió. No era curiosidad, era preocupación real. Le conté todo. Esa noche me llevó a su casa. Me mostró un cuarto de invitados. Es tuyo hasta que resuelvas las cosas, dijo. Nadie debería pasar por esto sola. La profesora Hughes se convirtió en más que una maestra. Fue mi mentora, mi defensora, la primera persona adulta que creyó en mí sin pedirme que me hiciera más pequeña. Me ayudó a conseguir más becas, a llenar formularios de ayuda financiera, a encontrar una pasantía que después cambiaría mi vida. Todo lo que pasó después nació, de alguna forma, de esa noche en que me echaron. Me enseñó que estaba sola. Sí. Pero también me enseñó que la familia elegida puede sostenerte mejor que la familia de sangre. Y, sobre todo, me mostró una fuerza que no sabía que tenía. Con ayuda de la profesora Hughes, logré entrar a una universidad estatal local. No era mi universidad soñada, no era Boston University, pero tenía un excelente programa de ciencias de la computación, y yo no podía permitirme despreciar una oportunidad real. La vida universitaria para mí fue distinta a la de mis compañeros. Ellos iban a fiestas, se unían a clubes, dormían tarde por diversión. Yo trabajaba, mesera, soporte técnico en la universidad, proyectos freelance de desarrollo web por la noche. Dormir seguía siendo un lujo. Vida social, casi inexistente. Aún así, mantuve promedio perfecto. La programación se me daba bien. Entendía sistemas como si fueran idiomas, y empecé a ayudar a compañeros que batallaban. Una de ellas era Isabella Tran, brillante, caótica, creativa, desorganizada de una forma encantadora. Se convirtió en mi mejor amiga, y luego en mi socia. Éramos opuestas. Yo era metódica, ella impulsiva. Yo era fuerte en backend. Ella tenía un talento natural para experiencia de usuario y diseño. Juntas funcionábamos. En tercer año empezamos a hablar de construir una aplicación de manejo de dinero para jóvenes adultos. La mayoría de las herramientas financieras estaban hechas para personas que ya tenían estabilidad, no para gente como nosotras, gente que vivía de cheque en cheque, gente que no necesitaba gráficos bonitos sobre inversiones, necesitaba saber cómo pagar renta, comida, deuda y no ahogarse. Vimos un vacío, y quisimos llenarlo. Usamos recursos de la universidad para crear un prototipo. Lo llamamos Sensa, una app que ayudaba a visualizar gastos,
automatizar ahorros pequeños, construir crédito responsable y entender deudas sin sentir vergüenza. A nuestros profesores les gustó, pero lo más importante fue que nuestros compañeros la usaron. De verdad la usaron. Después de graduarnos, Isabella y yo tuvimos que elegir, aceptar empleos corporativos estables, o perseguir el sueño absurdo de lanzar nuestra propia empresa. La opción segura me tentaba mucho. Yo sabía lo que era no tener casa, no tener respaldo, no tener un centavo extra, pero recordé lo que me dijo la profesora Hughes: a veces el camino más arriesgado es el que te devuelve tu vida. Así que apostamos. Nos mudamos a un departamento diminuto, infestado de cucarachas, para ahorrar dinero. Nos entregamos por completo a Sensa. Yo programaba comiendo ramen. Isabella diseñaba pantallas hasta el amanecer. Fuimos a todos los eventos de networking, concursos de pitch y programas para startups que encontramos. Durante 6 meses, recibimos rechazo tras rechazo. Son demasiado jóvenes, no tienen experiencia, ese mercado no es rentable. Los universitarios no se preocupan por finanzas, dijo un inversionista con una sonrisa condescendiente. Pero no nos detuvimos. Nuestro primer avance llegó con una pequeña subvención para empresas emergentes. Pudimos contratar a nuestra primera empleada de marketing. Refinamos el mensaje. Dejamos de enfocarnos en estudiantes actuales y empezamos a dirigirnos a recién graduados con préstamos estudiantiles. Ahí explotó. Primero lento, luego rápido. Un blog tecnológico escribió sobre nosotros. Después una influencer financiera con millones de seguidores recomendó Sensa. En una semana pasamos de miles a cientos de miles de usuarios. Durante todo ese proceso, pensé muchas veces en llamar a mi familia. Quería decir, mira, lo estoy logrando. Quería que mi madre se diera cuenta, que Verónica se arrepintiera, que alguien dijera, perdón. Pero las pocas veces que hubo contacto me recordaron quiénes eran. Mi madre llamó 3 meses después de que me fui, no para disculparse, para informarme que ya habían usado mi fondo universitario para el enganche de Verónica, como si fuera un trámite, como si yo debía dar las gracias por haber sido útil. Mi padre mandaba mensajes ocasionales. ¿Cómo estás? Espero que todo bien, pero nuestra relación era distante, rota por años de ausencia y mentiras que aún no entendía, así que me enfoqué en crecer. Años pasaron entre código, reuniones, lanzamientos, errores, mejoras y victorias. Isabella y yo pasamos del departamento lleno de cucarachas a una oficina real. Contratamos desarrolladores, soporte, marketing. Sensa dejó de ser una app pequeña y se convirtió en una plataforma financiera completa. 5 años después del inicio, una de las empresas fintech más grandes del país nos hizo una oferta de adquisición. La cifra era absurda, suficiente para volvernos millonarias varias veces. Negociamos durante semanas. Finalmente aceptamos. Yo tenía 30 años, y de pronto era más rica de lo que la Elena de 18 años, dormida en un auto, habría podido imaginar. La seguridad financiera me dio algo que nunca había tenido: la capacidad de tomar decisiones inteligentes, no desesperadas. Invertí la mayor parte. Doné a programas de becas para estudiantes de primera generación. Y por primera vez me permití pensar en comprar una casa. No un lugar para dormir entre turnos. Un hogar real. Después de meses de búsqueda, la encontré. Una casa estilo craftsman en un vecindario hermoso. 4 habitaciones, pisos de madera, ventanas enormes, porche alrededor, un patio grande. Necesitaba remodelación, pero yo vi el potencial de inmediato. Precio: $960.000. Era mucho dinero, pero estaba dentro de mi presupuesto. Cuando firmé los documentos de cierre, pensé en la ironía. 14 años antes, mi fondo universitario de $45.000 fue robado para ayudar a Verónica a comprar una casa más grande. Ahora yo compraba una de casi $1 millón con mi propio trabajo. Durante la remodelación, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Había visto la noticia de la adquisición de Sensa en Internet. Quería felicitarme. La conversación fue torpe, pero abrió una puerta. Me dijo que había perdido mi rastro después de que me fui, que le dio vergüenza insistir, que se divorció otra vez y volvió a Boston. Me preguntó si aceptaría tomar café. Acepté. Ese café fue incómodo, pero sanador. Mi papá se disculpó por haber estado ausente durante mis años más difíciles. Admitió que sabía lo del fondo universitario y que no peleó lo suficiente. No lo perdoné de inmediato, pero agradecí su honestidad.
Acordamos intentar reconstruir la relación poco a poco. Durante esa conversación me contó que Verónica y Daniel estaban otra vez en problemas financieros. Daniel había sido afectado por una reestructuración. Vendieron su casa y se mudaron a una townhouse más pequeña. Mi madre seguía ayudándolos todo lo que podía. No saben de tu éxito, dijo mi papá. No les he contado. Asentí. No supe qué sentir. Parte de mí quería que lo supieran, que vieran que triunfé sin ellas. Otra parte quería conservar mi paz lejos de sus manos. Cuando la remodelación de mi casa estaba casi lista, decidí hacer una recepción de bienvenida, una fiesta de inauguración. Después de pensarlo mucho, incluí a mi familia en la lista. Mi papá, mi mamá, Verónica, Daniel. Isabella me miró como si estuviera loca. ¿Estás segura? No estás obligada a hacer esto. Necesito cerrar este capítulo, dije, de una forma u otra. Mandé invitaciones formales. Mi papá aceptó de inmediato. Mi madre llamó sorprendida, pero aceptó. Verónica envió un mensaje. Será interesante ver cómo te va. Ahí estaremos. El escenario estaba listo, y yo no tenía idea de lo dramático que sería. La mañana de la recepción amaneció soleada. Me levanté temprano, aunque había dormido poco. La casa estaba perfecta. La sala con sofás cómodos y libreros empotrados. La cocina con mármol y electrodomésticos profesionales. El comedor para 12 personas. Las 4 habitaciones de arriba. La suite principal con balcón al jardín. Cada rincón era mío. Elegido por mí. Pagado por mí. Ganado por mí. Isabella llegó a las 10 con champaña y flores. ¿De verdad quieres seguir con esto?, preguntó mientras acomodaba un ramo. Todavía puedo fingir que se perdió la dirección. Sonreí, aunque el estómago me daba vueltas. Necesito esto. Además, serán 4 personas entre 30 invitados. Si se pone raro, habrá suficientes testigos. Los cáteres llegaron al mediodía. A las 3, todo estaba listo. Comida, bebidas, música, y mis nervios, al borde. Llegaron primero mis colegas de tecnología, luego vecinos, después la profesora Hughes con su esposo. Me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, me susurró. Eso casi me hizo llorar. Llegaron amigos de universidad, contactos de la industria, mi asesora financiera, personas que habían visto partes distintas de mi camino. A las 4:30 sonó el timbre. Abrí. Mi padre estaba en el porche con una bolsa de regalo. Papá, dije. Helen respondió, mirando detrás de mí. Esto es impresionante. Lo dejé entrar. Le di un pequeño tour. Lo presenté con algunos invitados. Parecía sinceramente conmovido. Un poco fuera de lugar, sí, pero orgulloso. Creo que tu madre y tu hermana llegan pronto, dijo. Venían juntas. Asentí y tomé agua para disimular mi ansiedad. ¿Y cómo están? Mi papá dudó. La situación laboral de Daniel ha sido difícil. Vendieron la casa el año pasado. Tu mamá ayuda mucho con los niños. Antes de que pudiera responder, Isabella apareció a mi lado. Llegan más invitados, dijo. Creo que tu madre y tu hermana. Respiré hondo. Fui a la puerta, y ahí estaban. Margarita, mi madre, casi igual, aunque con una dureza nueva alrededor de la boca. Verónica, todavía hermosa, pero con líneas de estrés que su maquillaje no ocultaba. Detrás de ellas, Daniel, más envejecido de lo que recordaba, y sus hijos, James, ya adolescente, Freya, preadolescente, Caleb, de unos 10 años. Helen, dijo mi madre con cautela. Gracias por invitarnos. Bienvenidos, respondí, haciéndome a un lado. Los niños se quedaron atrás, tímidos. Casi no los conocía. Hay una sala de juegos arriba si se aburren. Segunda puerta a la derecha. Eso rompió un poco el hielo. James preguntó si tenía consola. Cuando dije que sí, los 3 subieron casi corriendo. Daniel me dio las gracias. Luego miró la casa con curiosidad profesional. Hermosa casa. Los detalles arquitectónicos son impresionantes. Gracias. La remodelación tomó 6 meses. Pero valió la pena. ¿6 meses? Verónica arqueó una ceja. Debiste tener un equipo enorme trabajando. Lo tuve, respondí. ¿Quieren un tour? Mientras los guiaba por la casa, vi cómo Verónica cambiaba. Primero sorpresa, luego cálculo. Pasaba la mano por las encimeras, miraba los closets, observaba el patio, comentaba la amplitud. Mi madre seguía más callada, mirando detalles de decoración y haciendo preguntas suaves. Al llegar a la habitación principal, dijo, esto debió ser una inversión grande. Lo fue, admití, pero me ha ido bien profesionalmente. ¿Y qué haces exactamente ahora?, preguntó Verónica,
sentándose sin permiso en el borde de mi cama. Papá mencionó algo de una aplicación. Les di la versión resumida. La app, la empresa, la adquisición, el dinero. Vi sus rostros cambiar, de curiosidad educada a sorpresa incómoda. ¿Vendiste tu empresa por millones?, preguntó Verónica, con la voz más aguda de lo normal. La vendimos, dije. Era el momento adecuado. El tour siguió abajo. Presenté a mi familia con Isabella, la profesora Hughes, algunos colegas y amigos. Noté a mi madre y Verónica susurrando en rincones. Daniel, en cambio, parecía genuinamente interesado en hablar con mis contactos de la industria. Una hora después de empezar la fiesta, golpeé suavemente mi copa para llamar la atención. Gracias a todos por venir a celebrar este nuevo capítulo conmigo, dije. Esta casa no representa solo un lugar para vivir, representa algo que una vez creí imposible. Estoy agradecida con todos los que me apoyaron en el camino. Antes de que pudiera terminar de respirar, Verónica se acercó. Como hermana de Elena, también quiero decir algo. Su voz tenía ese tono confiado que yo conocía desde niña, el tono que siempre aparecía antes de que consiguiera exactamente lo que quería. La familia lo es todo, dijo, poniendo una mano sobre mi brazo. Y ver esta casa tan hermosa hoy me hizo darme cuenta de lo perfecta que sería para nuestra familia. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. Mi madre intentó intervenir. Lo que Verónica quiere decir es que estamos orgullosas de que Elena haya creado un espacio donde la familia pueda reunirse. No, dijo Verónica, apretándome el brazo. Lo que quiero decir es que esta casa sería perfecta para mi familia. Con la situación laboral de Daniel y los niños necesitando buenas escuelas, hemos estado buscando exactamente algo así. En este vecindario, la sala quedó en silencio. Incluso el camarero dejó de moverse. Verónica, dijo Daniel, con la cara roja. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento, respondió ella. Elena siempre quiso ayudar a la familia. Está soltera, no tiene hijos, claramente le va muy bien. Esta casa de 4 habitaciones está desperdiciada en una sola persona cuando nosotros tenemos 3 niños que necesitan espacio y estabilidad. Mi madre asintió. Ahí estaba, 14 años después. El mismo argumento con diferente objeto. Antes era mi fondo universitario, ahora era mi casa. Margarita me miró con esa autoridad antigua. Elena, necesitas empacar tus cosas y buscar algo más pequeño. Un departamento moderno en el centro quedaría mejor con tu estilo de vida. Y esto significaría todo para la familia de tu hermana. Verónica ya caminaba por la sala, señalando como si la casa estuviera vacía y esperando su aprobación. James podría quedarse con la habitación del ventanal. Freya amaría el cuarto lila. Caleb tendría espacio para todos sus juguetes. Mi madre agregó, después de todo lo que Verónica ha pasado, se merece esto. Es lo mínimo que podrías hacer como hermana. Durante unos segundos no pude hablar. No por miedo, por incredulidad. Después de 14 años de casi no tener contacto. Después de robarme mi fondo. Después de dejarme dormir en un auto. Ahora esperaban que les diera mi hogar, mi casa, mi refugio, mi prueba de supervivencia. Isabella se acercó a mi lado. No dijo nada, solo estuvo ahí. Y eso bastó. Respiré profundo. Una calma extraña se instaló en mí. La misma calma que aparece cuando por fin entiendes que no tienes que convencer a nadie. Solo tienes que mostrar la verdad. Tengo algo que enseñarles, dije. Saqué mi celular. Conecté la pantalla al televisor grande de la sala. Abrí una carpeta. Y proyecté el primer documento. Verónica frunció el ceño. ¿Qué es eso? Esto, dije. Es una orden de restricción que solicité hace 14 años, después de que me echaron de casa en mi cumpleaños número 18. La sala quedó congelada. Mi madre fue la primera en hablar. ¿De qué estás hablando? Nosotros nunca te echamos. Tú elegiste irte. Levanté la mirada hacia ella. Me diste un ultimátum. Aceptar que mi fondo universitario se usara para el enganche de Verónica o empacar mis cosas. Yo empaqué. Tú no me detuviste. Eso fue una discusión, dijo Verónica, no un desalojo. Siempre tan dramática. Dormí en mi auto 2 semanas. Dije simplemente, en febrero, en Boston. Un murmullo recorrió la sala. Mi papá dio un paso adelante, pálido. No sabía que fue así, dijo en voz baja. Nunca me lo dijiste. ¿Habría cambiado algo? Pregunté. No respondió. Pasé al siguiente documento. Pero esto es más interesante. Esto es la razón por la que solicité ayuda legal. En la pantalla aparecieron reportes de crédito y solicitudes de préstamo a mi nombre. Daniel se acercó,
y su experiencia financiera le permitió entender antes que los demás. ¿Qué es esto? Después de irme, alguien abrió 3 tarjetas de crédito y pidió un préstamo personal usando mi nombre. Tenían mi número de seguro social, mi acta de nacimiento y suficiente información personal para pasar las preguntas de seguridad. La deuda total fue de poco más de $45.000. El rostro de mi madre se quedó blanco. Verónica miró fijamente su copa de vino. Por suerte, continué, el detective que me ayudó fue muy meticuloso. Las tarjetas se usaron en tiendas que Verónica frecuentaba, y el dinero del préstamo se depositó en una cuenta que después transfirió la cantidad exacta a tu cuenta conjunta. Daniel giró despacio hacia su esposa. Tú me dijiste que ese dinero venía de tu madre. Un regalo para el enganche. Lo era, dijo Verónica. Mamá ayudó a arreglarlo, cometiendo robo de identidad contra su propia hija. Intervino la profesora Hughes, con una furia protectora que pocas veces le había escuchado. Eso es un delito grave, por si no lo sabían. Seguro hay un malentendido. Empezó mi madre. Este es el reporte policial, dije, mostrando otro documento. Tenía pruebas suficientes para presentar cargos por robo de identidad y fraude. El detective estaba especialmente interesado en esta solicitud de préstamo. Amplié la firma. Alguien intentó falsificar mi firma, pero escribió mal mi segundo nombre. La mano de Verónica tembló tanto que dejó la copa en una mesa. Si presentaste cargos, dijo, sin fuerza, ¿por qué no nos arrestaron? Porque no seguí adelante. Respondí. Tenía 18 años. Estaba aterrada. Y, a pesar de todo, ustedes seguían siendo mi familia. Así que hice un acuerdo. Yo pagaría las deudas fraudulentas si todo quedaba documentado, pero no habría persecución penal inmediata. Mostré otro documento. Comprobantes de pago. Cada centavo de esos $45.000, más intereses, pagados por mí durante 3 años mientras estudiaba, trabajaba 3 empleos. Dormía 4 horas por noche y comía ramen para sobrevivir. Daniel parecía enfermo. No tenía idea, murmuró. Verónica me dijo que sus padres estaban ayudando con el enganche. Solo una madre ayudó, dije, y no fue un regalo, fue robo. Mi madre encontró la voz. Estás torciendo todo para hacerte la víctima, dijo. Siempre hicimos lo mejor que pudimos por ti. A veces las familias deben tomar decisiones difíciles por el bien mayor. ¿El bien mayor? Preguntó mi padre, con una voz que no le había escuchado nunca. Margarita, ella tenía 18 años, era nuestra hija, y le robaste. Mi madre se giró contra él. No te atrevas a juzgarme, Ricardo. Tú te fuiste, me dejaste a mí manejarlo todo. Yo te dejé a ti, respondió. No dejé a mis hijas, y desde luego no te autoricé a robar el fondo universitario de Elena ni a cometer fraude en su nombre. Luego me miró. Yo sabía lo del fondo, y lo siento, debí pelear más por ti, pero las tarjetas, el préstamo, no tenía idea. Asentí. No era una disculpa completa, pero era algo. Verónica, al ver que el apoyo de todos se derrumbaba, cambió de estrategia. Fue una época difícil, dijo, con lágrimas en los ojos. Teníamos un bebé, necesitábamos una casa. Mamá solo intentaba ayudarnos, y tú no estabas para preguntarte. Quizá, dije, pero nada de eso justifica fraude. Deslicé al siguiente documento. Y esto quizá te interese, Daniel. Mientras investigaba el robo de identidad, descubrí bastante sobre sus finanzas familiares. En la pantalla aparecieron registros de inversiones, 6 negocios fallidos, ropa, restaurantes, cajas de suscripción de productos de lujo para mascotas, pequeñas empresas de amigas, primas y conocidas, todas financiadas con cuentas familiares, todas ocultas. Las pérdidas superaban los $200.000 en 8 años. Daniel perdió el color. ¿Qué negocios? Preguntó. Verónica habló casi sin voz. Eran préstamos personales. Iban a pagarlo todo con intereses. ¿Y por eso escondiste los papeles? Preguntó Daniel. El aire de la sala se volvió pesado. Mis invitados no sabían si quedarse o salir. Algunos miraban al suelo. Otros me miraban con una mezcla de horror y apoyo. Levanté la voz lo suficiente para recuperar el control. Creo que nos desviamos. Ustedes vinieron hoy a reclamar mi casa con la suposición de que,
una vez más. Yo iba a sacrificar mis necesidades por los deseos de Verónica. Quiero dejar algo claro. Eso no volverá a pasar. Entonces, ¿vas a dejar a la familia de tu hermana en la calle? Preguntó mi madre. ¿Dónde está tu compasión? Mi compasión, repetí. Solté una risa sin humor. ¿Dónde estaba tu compasión cuando dormía en mi auto en invierno? ¿Dónde estaba cuando usaron mi identidad y me dejaron con deudas antes de empezar la universidad? Mi madre abrió la boca, la cerró. Yo respiré. No estoy dejando a nadie en la calle, dije más suave, pero no voy a entregar mi casa. Si los niños necesitan ayuda, estoy dispuesta a crear fondos educativos para James, Freya y Caleb. Ellos son inocentes, y me gustaría conocerlos. No necesitamos tu caridad, escupió Verónica, aunque el rostro de Daniel decía otra cosa. No es caridad, es familia ayudando a familia de la manera correcta. Mi madre tomó su bolso. Creo que ya escuchamos suficiente. Verónica, niños, nos vamos. Los niños están arriba jugando, le recordé. Y creo que Daniel quizá quiere quedarse. Daniel asintió lentamente. Necesito entender exactamente qué ha estado pasando con nuestras finanzas. Los niños pueden quedarse un rato más. Bien, dijo mi madre, furiosa. Verónica, vámonos. Cuando se dirigían a la puerta, Isabella dio un paso al frente. Creo que es lo mejor. Esto debía ser una celebración de la nueva casa de Elena, no un intento de robo de propiedad. El rostro de mi madre se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Esto es un asunto familiar. Sí, respondió Isabella, y la familia elegida de Elena está aquí para apoyarla. Tal vez deberían pensar en cómo se ve el apoyo real antes de volver. Cuando mi madre y Verónica salieron, la puerta no se cerró con un portazo. Se cerró con algo peor. Silencio. Un silencio que no ocultaba nada. La fiesta tardó en recuperarse. ¿Cómo se recupera una fiesta después de que tu madre y tu hermana intentan quitarte tu casa frente a todos? Pero poco a poco, la gente volvió a moverse. Alguien subió la música. Los cáteres continuaron. Mis amigos se acercaron sin invadir. La profesora Hughes me abrazó. No dijo, te lo dije. No dijo, lo siento. Solo dijo, estoy aquí. Daniel se quedó en una esquina, hablando en voz baja con mi asesora financiera. Revisaba su celular cada pocos minutos. Seguramente mensajes de Verónica. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse, se acercó a mí. Su postura era formal, casi avergonzada. Te debo una disculpa, dijo. No sabía lo del robo de identidad ni lo de las inversiones. Sabía lo del fondo universitario, pero Verónica me dijo que tú habías estado de acuerdo. ¿Habría cambiado algo si hubieras sabido la verdad? Pregunté. Lo pensó. Me gustaría decir que sí, pero honestamente, era diferente entonces. El éxito y el dinero me importaban demasiado. Miró alrededor de la sala. Ver lo que construiste sola me hace entender lo equivocadas que estaban muchas de mis prioridades. ¿Qué vas a hacer ahora? Tener una conversación muy difícil con mi esposa, dijo, y probablemente hablar con un abogado de divorcios. Las mentiras financieras son demasiado grandes para ignorarlas. Sentí una tristeza inesperada por Verónica. Después de todo, no deseaba que su matrimonio se destruyera, pero tampoco podía fingir que no había consecuencias. Lo que dije de los fondos educativos para los niños era en serio. Le dije, sin importar lo que pase entre ustedes. Daniel asintió, con gratitud real. Les gustaría conocerte, especialmente a James. Le interesa la programación. Cuando Daniel subió por los niños y se fue, Isabella y yo empezamos a recoger. Bueno, dijo, metiendo copas en el lavavajillas. Definitivamente esta fue la inauguración de casa más dramática a la que he venido. Me reí, y esa risa se sintió ligera. No era el cierre que imaginé, pero era un cierre. ¿Crees que volverán a buscarte? Preguntó. ¿Tu mamá y Verónica? Eventualmente, cuando necesiten algo. Cerré el lavavajillas, pero la próxima vez estaré preparada. No más alfombra, no más Elena sacrificándose. Cuando el último invitado se fue, caminé sola por mi casa. La sala, la cocina, el comedor, el pasillo, las habitaciones. Cada espacio era una respuesta silenciosa a todos los años en que me hicieron sentir pequeña. No era solo una estructura física, era una vida construida con esfuerzo. Era el resultado de no rendirme cuando era más fácil romperme. Era mi refugio. Los días después de la recepción fueron sorprendentemente tranquilos. Esperé llamadas furiosas, mensajes manipuladores, visitas inesperadas. Nada. 3 días después, Daniel me llamó. Pidió verme en una cafetería cerca de su oficina. Verónica se fue a vivir con tu madre. Me dijo sobre 2 cafés. Se llevó a los niños por ahora,
pero acordamos custodia compartida mientras resolvemos todo. Lo siento por tu matrimonio, dije sinceramente. Él se encogió de hombros, parecía agotado, y un poco aliviado. Después de lo que salió en tu casa, empecé a revisar más a fondo nuestras finanzas. Es peor de lo que crees. No solo estamos batallando, estamos casi en bancarrota. ¿Cómo es posible? Tenías un buen puesto. Me corrigió. Me despidieron hace 6 meses por reestructuración. He estado trabajando como consultor financiero, pero gano una tercera parte de lo que ganaba antes. Verónica siguió gastando como si nada hubiera cambiado. Empujó una carpeta sobre la mesa. Cuentas que yo ni sabía que existían. Tarjetas al máximo. Préstamos que nunca firmé. Segundas hipotecas antes de vender la casa. Miré los papeles. Sentí una extraña sensación de déjà vu. Te hizo a ti lo mismo que me hicieron a mí, dije, solo que a una escala mayor. Asintió. Cientos de miles de dólares. ¿Vas a declararte en bancarrota? Parece inevitable. Mi oferta sigue, dije. Puedo crear cuentas educativas que solo puedan usarse para gastos escolares. Eso significaría muchísimo, respondió, con verdadera gratitud. Y quizá, ¿considerarías pasar tiempo con ellos de vez en cuando? Necesitan adultos estables ahora. Esa conversación abrió un capítulo nuevo. No con Verónica, no todavía, con Daniel y los niños. James era inteligente, curioso y un poco reservado. Freya tenía una mente científica que nadie había notado. Caleb hablaba de dinosaurios como si estuviera dictando una conferencia. Eran niños que habían vivido más tensión de la que merecían. Y, a pesar de todo, seguían siendo luminosos. 2 semanas después, mi papá me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante tranquilo. Comimos pasta. Hablamos durante horas. Fallé contigo, dijo al fin. Después del divorcio, Margarita hizo difícil que yo mantuviera contacto. Pero eso no es excusa. Debí pelear más por estar en tu vida. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté. Era una pregunta de 14 años. Suspiró. El divorcio fue mi culpa. Tuve una aventura con la mujer que luego fue mi segunda esposa. Margarita lo sabía y lo usó para controlarlo todo, incluyendo mi acceso a ustedes. La verdad cambió mi forma de mirar el pasado. No lo absolvía, pero lo hacía más complejo. También fallé al proteger tu fondo. Continuó. Estaba en una cuenta conjunta con Margarita. Confié en que lo usaría correctamente, a pesar de todo. Cuando supe lo que pasó, me dio demasiada vergüenza enfrentarte. Pudiste ayudarme cuando dormía en mi auto. Dije, no lo sabía, respondió. Margarita me dijo que te habías mudado con una amiga de la escuela. Cuando supe algo distinto, ya habían pasado meses, y tú ya no contestabas mis mensajes. Esa noche desmontamos años de medias verdades, mentiras, suposiciones. Mi padre no era inocente, pero entendí que mi madre lo había manipulado casi tanto como a mí. Tu madre no siempre fue así, dijo. Después de que nació Verónica, algo cambió. Se obsesionó con crearle una vida perfecta, a veces a costa tuya. Yo intentaba equilibrar las cosas, defenderte, pero solo generaba más conflicto. ¿Por qué Verónica? Pregunté. Era la pregunta que me había perseguido toda la infancia. Mi papá pensó largo rato. Creo que Verónica le recordaba la versión de sí misma que ella quería ser. Bonita, social, tradicional. Tú eras más como yo, analítica, independiente, cuestionadora. Y creo que eso la asustaba. El primer mensaje real de Verónica llegó 2 días después. Un correo largo. Alternaba entre disculpa y justificación. Admitía el robo de identidad, pero lo atribuía a desesperación financiera y a la influencia de nuestra madre. Se disculpaba por la escena de la casa, pero insistía en que las necesidades de sus hijos eran más importantes que mi lujo. Isabella leyó el correo y dijo, clásica Verónica, disculpándose sin asumir del todo. Al menos reconoce lo que pasó. Dije, eso es progreso. Mi madre tomó otro camino. Empezó a llamar todos los días, mensajes de voz que iban de la rabia al llanto. La familia debe perdonarse, decía en uno. Cometimos errores, pero tú también nos humillaste frente a tus amigos. No respondí de inmediato. Trabajé el tema con mi terapeuta, la doctora Jennifer Blake. Tu madre y tu hermana muestran patrones claros de manipulación, me dijo en una sesión. Están acostumbradas a que tú termines cediendo. Tus límites son nuevos para ellas, y por eso las amenazan. A veces me siento culpable, admití, sobre todo por los niños. Están atrapados en medio. Eso es natural, respondió. Pero recuerda algo, estás modelando límites sanos para esos niños. Los estás apoyando directamente con fondos educativos y presencia real. Eso es apoyo familiar
familiar genuino, no el tipo condicional que tú recibiste. Las cosas entre Daniel y Verónica empeoraron en las semanas siguientes. El proceso de divorcio reveló más engaños financieros. Daniel presentó bancarrota. Verónica y los niños se quedaron un tiempo en la casa modesta de mi madre. Un espacio pequeño, tenso, difícil. 6 meses después de la recepción, Daniel consiguió un trabajo mejor en una empresa más pequeña y rentó un departamento de 3 habitaciones. Durante sus semanas de custodia, yo visitaba a los niños. A James le ayudaba con proyectos de programación. Con Freya hablaba de experimentos y ciencia. Con Caleb veía documentales de dinosaurios. No intenté reemplazar nada, solo ser una adulta estable. Alguien que aparecía, algo que yo no tuve. En una de esas visitas, Daniel me dijo que Verónica había empezado terapia. Su terapeuta cree que le ayudará con el divorcio y las finanzas. Dijo, soy escéptico, pero es un comienzo. Por esa misma época acepté finalmente tomar café con mi madre. La conversación fue difícil, pero respetuosa. Se veía más envejecida. Vivir con Verónica y los niños es difícil. Me dijo, no hay privacidad, no hay paz. Y sus hábitos de gasto. Se detuvo. Tú fomentaste esos hábitos, le dije con suavidad. Ella miró su taza. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Yo crecí pobre, usé ropa heredada. Nunca tuve las cosas bonitas que otras niñas tenían. Juré que mi hija tendría algo mejor. Tenías 2 hijas, le recordé. Por primera vez, pareció avergonzada de verdad. Lo sé, me convencí de que tú eras más fuerte, más independiente, que no necesitabas el mismo apoyo. No fue una disculpa completa, pero fue lo más cercano que había recibido. Con el tiempo entendí algo. Lo de mi madre no era solo favoritismo. Había control, entitlement, tal vez problemas emocionales nunca tratados. Verónica también era resultado de ese sistema. Una víctima diferente, porque ser la niña dorada no la hizo fuerte, la hizo dependiente, incapaz de enfrentar frustración, incapaz de construir sin que alguien más pagara la cuenta. Poco a poco, la terapia de Verónica pareció producir cambios. Nuestras comidas semanales con los niños pasaron de incómodas a cautelosamente agradables. Consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa local, su primer trabajo serio desde que se casó. Luego se mudó a un departamento pequeño cuando vivir con mi madre se volvió insostenible. Nunca aprendí a sostenerme sola, me admitió una tarde. Mamá hacía todo por mí. Después Daniel lo hizo. Cuando todo se derrumbó, no sabía ni cómo vivir como adulta. Sentí una compasión inesperada. No justificaba lo que hizo, pero la entendía un poco más. Los niños se adaptaron con una resiliencia sorprendente. James entró al club de programación que le recomendé. Freya empezó un taller de ciencias. Caleb visitó un museo de historia natural y habló de fósiles durante 2 horas. Creé fondos universitarios para cada uno, con una condición legal clara. Solo podían usarse para educación, no para casas, no para deudas, no para emergencias familiares. No iba a permitir que la historia se repitiera. Daniel y yo formamos una amistad inesperada, basada en respeto. Él enfrentó su desastre financiero de frente, reconstruyó su crédito, su carrera, y se volvió un padre más presente. La bancarrota fue humillante, me dijo una vez, pero también fue el primer momento en años en que dejé de fingir. No todas las relaciones mejoraron. Mi madre seguía evitando responsabilidad real. A veces ofrecía disculpas superficiales, luego intentaba justificarse. En una comida especialmente tensa, dijo, tal vez tu éxito se debe en parte a mi amor duro. Si no te hubiéramos empujado fuera del nido, ¿habrías desarrollado la misma fuerza? Dejé el tenedor sobre el plato. Eso es como decir que el abuso hace más fuertes a las personas. Algunas sobreviven a pesar de eso, no gracias a eso. Yo triunfé a pesar de cómo me trataste. No por eso. Ella cambió de tema, como siempre hacía cuando la verdad era demasiado directa. La doctora Blake tenía razón. Algunas personas pueden modificar su conducta para no perder contacto, pero quizá nunca tengan la profundidad de autocrítica necesaria para cambiar de verdad. Puedes ajustar tus expectativas, me dijo, y decidir qué tipo de relación limitada, si alguna, sirve a tu bienestar. Para el primer aniversario de mi casa, ya tenía reglas claras. Comidas mensuales con Verónica y los niños. Cafés ocasionales con mi madre. Cenas regulares con mi padre. Tiempo más frecuente con los niños durante las semanas de Daniel. No era una familia perfecta. Era una red cuidadosamente delimitada. Esta vez organicé una reunión pequeña. Nada como la inauguración.
Isabella vino con su prometido. La profesora Hughes y su esposo asistieron. Mi papá llegó con Laura, su nueva pareja. Daniel trajo a los niños por unas horas. Incluso Verónica pasó un rato y se comportó con respeto. Mi madre no fue. Decidió no asistir porque me negué a invitar a ciertas amigas tóxicas que ella insistía en traer. Y aunque me dolió un poco, también fue una victoria. Pequeña, pero importante. Mis límites se mantuvieron. Mientras caía la tarde, James se acercó con su laptop. Tía Elena, ¿puedes revisar mi código? Estoy haciendo un juego, pero los gráficos no cargan bien. Nos sentamos en el columpio del porche. La luz de verano se iba apagando. Las luciérnagas empezaban a aparecer en el jardín. Revisamos JavaScript. Encontramos el error. Lo corregimos, y cuando el personaje del juego por fin se movió en la pantalla, James levantó los brazos como si hubiera ganado un campeonato. Fue un momento simple. Una tía ayudando a su sobrino. Familia apoyándose de una forma sana. Sin robo, sin chantaje, sin sacrificios impuestos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. James me miró. ¿Estás bien? Más que bien, dije, solo estoy feliz de estar aquí. Más tarde, cuando todos se fueron, caminé por mi casa, no la casa que Verónica necesitaba, no la casa que mi madre quería redistribuir, no una recompensa que debía pagar con culpa, mi hogar, el lugar donde había creado nuevos rituales, nuevas conexiones, una nueva idea de familia basada en respeto mutuo, no en obligación ni manipulación. Mi camino desde dormir en un auto a los 18 hasta sentarme en el porche de una casa hermosa a los 32 no fue solo una historia de dinero, fue una historia de recuperar mi valor, de poner límites, de construir una vida que reflejara mis valores y no las expectativas ajenas. Mis vínculos familiares seguirán siendo complicados. Mi madre quizá nunca admita por completo el daño que hizo. Verónica quizá tenga un crecimiento limitado. Mi padre no puede borrar años de ausencia, pero yo ya no necesito su validación para sentirme entera. La Elena de 18 años, temblando en un estacionamiento de Walmart. No sabía que algún día iba a estar a salvo. No sabía que encontraría una mentora, una amiga como Isabella, una empresa, un hogar, una familia elegida. No sabía que la noche más cruel de su vida también sería la noche en que dejaría de aceptar migajas. A veces, las personas que deberían cuidarte te obligan a convertirte en tu propia protección. Eso no hace justo lo que hicieron, no lo vuelve una lección bonita, no lo convierte en destino, pero sí demuestra algo. Puedes sobrevivir a la gente que intenta vaciarte, puedes construir con las manos temblando, puedes pagar deudas que no eran tuyas y aún así terminar libre, puedes perder una familia y encontrar otra, puedes sentarte en una casa que compraste tú misma y entender que el hogar no siempre es donde naciste. A veces es donde por fin dejas de pedir permiso para existir. Mi mamá robó mi fondo universitario de $45.000 para la casa de mi hermana. Yo dormí en mi auto. Trabajé, estudié, construí, me volví millonaria. Y cuando volvieron a intentar tomar lo que era mío, ya no encontraron a la chica de 18 años que cedía en silencio. Encontraron a una mujer que tenía pruebas, límites, y una vida demasiado valiosa para entregarla por culpa. Esa fue la verdadera vuelta de mesa. No grité, no supliqué, no pedí que me vieran, solo mostré la verdad, y dejé que hablara por mí. Ahora, cuando me siento en mi porche con una taza de té y veo aparecer las estrellas sobre el cielo de verano, siento una paz profunda, la clase de paz que no llega porque todo fue fácil, sino porque finalmente estás en un lugar donde nadie puede quitarte lo que construiste dentro de ti. Estoy en casa, en todos los sentidos de la palabra, y esa casa, esta vez, no se la debo a nadie.